Amados, la Biblia dice en Proverbios que el adulterio acarrea afrenta y vergüenza. Y yo sé que me están oyendo personas, y reitero, a las cuales Dios quiere perdonar en su misericordia. Mire, en los tiempos de Jesús encontraron una mujer en esa conducta, en ese pecado. Dice la Biblia, han leído ese pasaje, ¿verdad? Está en Juan, que la trajeron delante de Jesús avergonzada y le dijeron: maestro, a esta mujer la sorprendimos en el acto mismo de adulterio, y cada uno traía una piedra porque iban a cumplir lo que les leía al principio, y era la norma de apedrearlas. Ella estaba cabizbaja, avergonzada. Esta mujer no tenía autoridad para defenderse, porque lo vergonzoso del pecado es ser descubierto, hermanos míos, y tener adentro el cargo de conciencia adicional. Luego el rechazo social que eso produce era más terrible, y ella no tenía que hacer, agachada, allí estaba. Hermanos míos, tiene que ser terrible esa experiencia. Jesús escribía en tierra y los hombres presionaban. ¿Tú pues qué dices? Seguía haciendo él allí algunos caracteres en el piso. De pronto levantó sus ojos y dijo: el que ustedes no haya cometido adulterio, empiece. Llama la atención el pasaje bíblico que ustedes han leído, que empezaron desde los más viejos a irse. Eso dice el pasaje. Soltaron las piedras en el piso, sonaban allí roncamente y se limpiaban en la túnica a la mano y se iban saliendo. Y dice: como acusados por sus conciencias. Despacio iban saliendo desde los más viejos. De pronto Jesús levantó la mirada y allá iban lejos unos viejos adelante, algunos barrigones, otros cabecipelados, otros cabeciblancos, seguidos atrás por un grupo de muchachos, amén, que muy temprano estaban ya manchados. No quedó nadie. Llama la atención que esos que trajeron a la mujer, todos estaban incursos en ese delito, solo que no tuvieron la desgracia primaria de haber sido descubiertos a tiempo. Mire, hermano, cuál fácil es juzgar cuando no sea, óigame bien, cuando no sea, perdón, venga, me ubico, cuando se tiene la conciencia y no se ha descubierto el pecado interno. Por eso es que la iglesia debe protegerse. Para una iglesia juzgar el pecado de adulterio, para un ministerio poder corregirlo, tiene que haber limpieza moral en quien la ejecuta. Uno carece de autoridad moral para corregir, para enseñar al respecto, cuando no tiene un ejemplo, una conducta que refleje esos valores que uno dice defender. Porque esto casi poco se oye en los altares. Porque muchos lo soslayan, lo pasan de otra manera. ¿Por qué? Porque no hay esa autoridad que tiene que haber para corregir el mal, amados míos. Por eso usted no oye por radio. Esto no lo hablan los políticos ni los sociólogos, porque tienen que hablar de otros temas. Porque uno, para poder hablar de esta palabra, tiene que tener una conciencia limpia, una conducta recta. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria al Dios del cielo? El apóstol Pablo dice: estando prestos a corregir toda desobediencia, cuando vuestra conducta sea recta. Nadie tiró la piedra. Jesús de pronto miró a la mujer y le dice: ¿ninguno te condenó? Ella levantó la mirada y dijo: ninguno, Señor. Le dijo: yo tampoco te condeno, vete. Esta versión 60 dice: y no peques más. Una versión antigua de las que yo tengo dice: y no adulteres más. O sea, para ese daño, frena ya en el nombre del Señor. Y yo estoy seguro que esa mujer, a partir de entonces, toda tentación que vino a ella fue rechazada. Ella se acordaba de esa vergüenza, de esa afrenta que produce, hermano mío, ese rechazo social, ese señalamiento. Verla por la calle y decir: aquella mujer la encontramos en esta conducta. Eso tiene que ser terrible. Andar con la cabeza agacha, hermano, como la samaritana que tenía que ir a sacar agua al mediodía, porque en la mañana o en la tarde las otras la correteaban, la perseguían. Era una mujer pecadora. Hermanos, qué cosa terrible es el adulterio. Cuando mancha a su víctima, le quita la paz interior. La Biblia habla de David cuando pecó con Betsabé y entró en un estado, hermanos míos, lo llamarían hoy los psicólogos un cuadro depresivo. El Salmo 32 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mire, hermanos, el pecado de adulterio puede que nadie lo sepa, porque el proverbio dice que el adúltero y la adúltera se limpia, y dice ya nadie sabe, pero resulta que por dentro está el cargo de conciencia. Y por eso algunos están sintiendo y diciendo: ay, Dios mío, otra vez con ese tema. Yo quisiera oír otra cosa. ¿Sabe qué? Es que Dios quiere perdonar su pecado, quiere limpiarle de su iniquidad. ¿Cuántos alabamos al Dios de la gloria? Que esto hay que hablarlo en público y en privado. Jóvenes que me oyen, nosotros tenemos que abrir la palabra y decir a usted que ahórrese la desgracia que esto acarrea.
Y se fue el pueblo, vinieron algunos a aceptar a Cristo. Oramos por los adúlteras y se dispersaron. Pero una mujer joven de unos 30 poco más años, ella quedó llorando en esa plataforma y le daba puños allí y hacía sonar aquello. Y esa mujer lloraba. Entonces yo sentí ir a orar y esa mujer empezó a llorar y a decir: pastor, mi marido está lejos, mi esposo es un temeroso de Dios, pero mi esposo se ausenta por su trabajo. Él trabaja en una empresa que lo sacan del país a veces, y en esa circunstancia él, óigame bien, él cree en mí, pero yo he manchado, pastor, mi moral, mi testimonio. Cuando nos conectamos por internet y él habla con mis hijos, él le dice ahí en la pantalla: usted tiene la mujer más santa del mundo, la mamá mejor de la vida es la vuestra, cuídela, hijo, por favor, usted es tan pequeño, ustedes no saben qué tesoro es su mamá. Y cuando él le dice eso y yo oigo eso, yo quiero que la tierra me trague, porque yo no soy la persona que él dice que yo soy. Pastor, yo no puedo con este cargo de conciencia, yo tengo que confesar mi pecado, tengo que decirlo. Yo le dije: la Biblia lo dice en Proverbios 28, el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Cuando alabamos al Señor. Pero ella me contrapreguntó y me dijo: pastor, se desbarata mi hogar, mi esposo es un hombre fiel, yo sé en mi alma y percibo que ese hombre teme a Dios, ha vencido tentaciones, ese hombre ha tenido ofertas del diablo, pero él por amor a Dios es un hombre de oración, de clamor, de palabra. Yo no le puedo decir esto. Y lloraba esa señora y yo decía: Dios mío, tenga misericordia. Toda esa miseria, todo ese cargo de conciencia, esa infelicidad, esa ausencia de sueño y de paz interior, todo por un rato de placer. Para evitar eso fue que Dios dijo en su palabra: no cometas ese tipo de pecado, iglesia. Es para evitar esa amargura que produce esto, que el Dios del cielo dice: por favor, no caiga en esa condición.